Estamos comenzando una nueva sesión de Espacio Podcast. Bienvenida Titi, Dani. Hola, Hola, hola. Mati. Hola, Titi. ¿Qué tal? Uy, Volví. tengo todo. Volvió. Bienvenida de vuelta a la Titi Gracias, esta gracias. Espero me semana. hayan extrañado. Semanita de Te echamos de descanso. menos. Siempre te extrañamos, Titi. Qué bueno tenerte de vuelta. Eh, bueno, vamos. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama la lección de esta semana, Titi? La Tabernáculo. casa de Dios. La Vamos a casa de hablar de la Dios. casa de Dios. Así que nos vamos a entrar preparando ya para comentar sobre la casa del Señor en Textos 25. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se suben semanalmente ahí en las páginas de YouTube oficialmente. Y sí o sí está en Spotify. Lo pueden encontrar como Espacio Podcast y en Evox. Así que le dejamos ahí a la comunidad de Spotify. Se siguen suscribiendo, así que le mandamos saludos a los nuevos últimos suscriptores. Todavía soy neófito, así que no sé ver el nombre del que se suscribió, pero te mando saludos, nuevos 2 o 3 seguidores eran, No, y a ¿Cuántos esta hay? veces semana. los usuarios son súper extraños. En Spotify son como 500. Oh, igual harto. Sí, o sea, yo creo, no sé, no ocupo Spotify, pero buen grupo. Saludos. Muy bien. Ah, vamos a comenzar, así que le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para comentar el folleto de esta semana. Oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias, Padre, por este estudio, gracias por esta oportunidad que tenemos de hablar de su casa, de el lugar, Señor, donde usted quiera habitar, Señor, y tener esta relación tan especial con nosotros. Le pido, por favor, nos ayude a entender, Señor, y a desarrollar también los temas. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección número 10, que es la casa de Dios. Titi, cuéntanos un poquito de qué trató. Bueno, vamos a estudiar específicamente el capítulo 25 de Éxodo ya. Ya terminamos, ¿cierto?, con la ley moral y también las leyes cívicas que les dio Dios, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Y ahora viene algo muy importante, o sea, ya les dio esta identidad que necesitaban y ahora quiere que sean vecinos, quiere que tengan una relación, que sean amigos, ¿cierto? Y se compara esta relación a tener un amigo como en un barrio, como que viva enfrente tuyo o que viva cerca, así como cruzando la calle y llegar a su casa. Esas son amistades que son auténticas muchas veces, no tienen que forzarse, ¿cierto? Solamente es como quererse de forma libre. Y parecen surgir con espontaneidad, como que realmente no es para nada forzado. Y el Señor quiere establecer este mismo tipo de relación con nosotros. Él tiene, cierto, este deseo de vivir con nosotros. A pesar de que tengamos muchas limitaciones en nuestra relación con el Señor, por ejemplo, que no lo vemos, pero a pesar de estas limitaciones, Dios ha trabajado durante muchos años, así, mucho, mucho tiempo, para que nosotros podamos tenerlo como parte en nuestra vida. Y bueno, después de mostrar, cierto, su poder de las plagas, la liberación del Mar Rojo, reveló, como yo les decía, los valores y principios fundamentales con los 10 mandamientos. Y eso aún es insuficiente, aún Él quiere más. Él quiere establecer un pacto, ¿cierto? Esta relación con los israelitas. Quiere, quiere que tengan esta relación de Él ser su Dios y ellos ser su pueblo. Por lo tanto, ahora se le hace una invitación, como al pueblo de Israel, a ver si ellos quisieran donar materiales de todo corazón, ¿cierto? Para que se hiciera una casa de adoración. La casa, ¿cierto?, que iba a ser en el desierto, ¿para qué? Para demostrarle al Señor que querían que estuviera entre medio de ellos, que querían prepararle, ¿cierto?, un lugar donde Él pudiera habitar entre medio del pueblo. Por eso es que se hace esta participación de donación y es bien bonito porque hay gente que dona de todo corazón.
Así que de eso vamos a hablar, de esta casa del Señor, esta casa de Dios. Muy bien. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo 25, esto es el capítulo, pero vamos a leer solo hasta el versículo 9 para empezar con nuestra lección. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Quiero comenzar esta lección con una controversia. ¿Están preparados para esto, no? Nueva No lo sección. sé. Yo no la conozco. Zafate. Algo comentaste, pero no la conozco. ¿Han escuchado la teoría conspirativa del tercer templo? Algo. Sé que los judíos actuales como que están esperando ciertas cosas para construir el tercer templo y tienen como todo listo, creo, los planos, los muebles, con muchas cosas. Claro, como etnia judía ellos sueñan con un tercer templo, pero no es solo Sí, pues. eso. Mira, bueno, hablando de los judíos, esta semana el ministro de Finanzas de Israel, llamado Bezalel Smotrich, ofreció financiar la reconstrucción del templo, de hacer un tercer templo. Entonces, siempre ha estado en los planes, pero no solo eso, sino que hay una teología evangélica detrás. Creo que Ahora, ahí se va a poner eh, como el gobierno del Mesías, una cosa así. Eso es lo que Claro, esperan. la teología judía mesiánica espera que cuando los judíos vuelvan a Israel, reconstruyan el templo, va a Ujú. venir el Mesías. Quiero comentar algo al final con eso. Acuérdame cuando Ya. terminemos de hablar de esto. Qué interesante, igual. Ahora, les doy el contexto de qué es lo que pasa. Bueno, los judíos, obviamente, como etnia, porque o ellos como históricos, judíos históricos, quieren hacer lo mismo que hicieron sus antepasados, ¿no? Tener el templo en Jerusalén y adorar en Jerusalén. Pero desde que tienen o viven acá en las tierras de Israel, no pueden, ¿no? Porque el lugar en donde estaba el templo, que se llama el Monte Moriah, o a donde está, porque es una colina, es como una montaña con varias colinas, voy a decirlo así, para explicar, ¿no? Una se le llama el Monte Sión, el otro el Moriah, ¿cierto? Nosotros le decimos el Monte del Templo. Y ahí eso abarca todo lo que es la ciudad antigua en Jerusalén, que se preserva una ciudad de hace más de 200 años. Pero todavía tiene vestigios de miles de años, que eso es lo que tiene que ver con la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Que la ciudad está dividida en 4 poblaciones, la ciudad antigua. Se la dividieron como forma religiosa para que todos tuvieran ahí su parte. Le dieron un cuarto a los cristianos armenios, a los católicos o a los cristianos, otro a los musulmanes y otro a los judíos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en donde estaba el templo es un patio que es superior, que es una plataforma que está entre el cuarto judío y el cuarto musulmán. ¿Qué es lo interesante políticamente hablando? Es que Jerusalén es de los judíos, ahora es de Israel, es territorio israelí, está gobernado por israelitas, tiene soldados israelitas, ¿ok? Pero el patio de Al-Aqsa, que es donde está el domo de el domo de acero, De la el domo roca. de la roca, el domo de la roca, es jordano. Le pertenece bueno, se llama el Reino de Jordania, pero el país de Jordania, ¿no? Que está al ladito, aquí pegadito con Israel. Ujú. Entonces, no se puede, políticamente ellos no pueden hacer nada, incluso no dejan entrar a los judíos religiosos, nada, porque eso es jordano. Ahí van los musulmanes, los árabes, visitan para el Ramadán, entonces ellos no pueden hacer nada. Pero como etnia judía, ellos quieren construir, pero no pueden por una cuestión política. No pueden. El día que
el día que se decida quizás hacer algo va a ser un caos. Va a ser Está algo... difícil solucionar ese conflicto, po. Por eso hay tanto... Sí, po. La guerra, todo tiene que ver igual con eso. Ajá. Que es como lo más bizarro, Mm. que hay una teología evangélica que se llama dispensacionalismo, que es como una especie de interpretar las profecías bíblicas, que creen que se va a construir el templo y ese va a ser como el realzamiento del judaísmo al tiempo del fin, va a ser el momento que va a venir Jesús por segunda vez. Llama la atención, ¿por qué? Porque en los adventistas nunca hemos interpretado algo como eso. Nunca en nuestras profecías hemos visto, los judíos van a realzarse, se va a construir otro... Nosotros nunca hemos hablado de un tercer templo. ¿Tú has escuchado eso en la iglesia? No, nunca. Nunca se comenta. Ahí en Chile hay controversia con eso, ¿no? Con el tercer templo, ¿se habla de eso? No. A nadie No. le importa. No, a nadie. Lo único controversial, lo último, fue lo de los 6.000 años, pero no tiene que ver con eso. Pero no hay controversia con la construcción de este templo. No. Bueno, que hay harta. Ahora, para terminar con el Kawin. que es lo interesante, que ellos se basan en la profecía de Isaías. Yesiaica, de Isaías. Que Isaías, en un mensaje mesiánico, vamos a decirlo así, que en la mitad del libro, que es la que habla de el realzamiento de Israel, todo, cumple 3 condiciones. Y esas 3 condiciones son reconstruir el templo, que las naciones van a confluir o van a venir los pueblos a conocer la sabiduría en Israel, y va a venir el Mesías. Es interesante porque eso lo escribió Isaías 500 años antes de Cristo, y después se reconstruyó el templo en el tiempo de Nehemías. Y antes de la diáspora, antes de todo, venían las naciones al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? En el Pentecostés. Y no solo eso, sino que vino el Mesías. Vino el Mesías, po. O sea, Ajá. para entenderte bien, la interpretación que dan los judíos actuales es para posterior, ¿cierto? Un poco más al futuro, cuando en realidad para nosotros ya se cumplió. Futurista, sí. Futurista. Pero nosotros vimos que en realidad se cumplió con Jesús. Claro. Se cumplió. Así que... Pero eso claro, es como... solo la dilatan porque no quieren reconocer que Jesús era el Mesías. Sí, es parte de la teología judía, que no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces se hacen esta gimnasia teológica con Isaías. Porque la segunda sección habla de eso. Así que eso más o menos, ¿ah? Pero está esa controversia de lo que te decías tú, Dani, delante, que la gente cree que los judíos tienen las cosas, tienen la indumentaria, son las que tienen guardadas, hasta que se cumple el tercer templo. Porque incluso hay en una placita en el centro del cuarto judío que está la menorá. Hay una menorá de oro guardada por un vidrio grueso. Sí, sí la he visto. Todos la pueden ver ahí, te puedes sacar foto. Entonces ellos piensan que esa la van a poner después en el templo. Y ellos esperan, pues sobre todo los jaredí, que son los religiosos, esperan eso. Y eso sí. Quizá otro día hablamos de la de Ron White, ¿te parece? Quiero escuchar ahora las opiniones que tenemos. Algo quería hablar de Jesús que me había dicho que te acordara. No, era eso. Ah, Era eso, que la profecía de Isaías se cumplía con Jesucristo. Me acordé. Entonces, eso. Porque yo te hablaba delante de Ron White porque él decía que había encontrado el Arca del Pacto. Había encontrado el Arca del Pacto acá en el Jardín de la Tumba. Ah, ya. Como en Indiana Jones. Como en el inciso mismo, Sí. estaba acordándome. La guardaron en la bodega. La cuestión, sobre todo, que toca harto la iglesia adventista es que él es adventista. Y él es súper famoso por esas cosas que dijo. Que encontró el arca, que encontró el arca de Noé, el arca del pacto, donde cruzaron los judíos en Nueva. Que nosotros hablamos de eso hace una semana, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Oye, pero qué fuerte que aún no lo reconozcan, entendiendo nosotros desde nuestra perspectiva. Nosotros entendemos que, por ejemplo, todo, ya entrando un poquito al tema sí, del santuario como tal, nosotros entendemos que todo el santuario tiene que ver con el plan de salvación y apunta siempre a Jesucristo. O sea, todo
todos los muebles, todo físicamente, y las ceremonias, todo apuntan a Jesús, po. O sea, estamos hablando desde, no sé, por ejemplo, em, de que el altar del sacrificio tiene un objetivo en Jesús, el incienso Ujú, tiene un objetivo en Jesús, las ujú. vestimentas también tienen que ver con relación a Sacerdotales. Jesús. Claro, todo al final, todo apunta y es súper entretenido. A mí me encanta el tema del santuario porque tiene tantas conexiones que es increíble. Relaciones para allá, para acá, de los tiempos. Por ejemplo, no solo representaba el plan de salvación a través de la ceremonia del sacrificio, ¿cierto? Que le daba el perdón al pueblo, ¿cierto? Y reconocía a Jesús como el cordero que iba a venir, sino que también representa la vida de Jesucristo como tal, po. Porque Ujú. hay algo muy interesante que aprendí hace poquito. Eh, que por ejemplo ya, hablando del tiempo y de Jesús, pues nosotros entendemos que, que en el santuario, ¿cierto? Se representa a Jesús al principio en el patio como el cordero, ¿cierto? El cordero que va a ser sacrificado, que muere en la cruz, ¿cierto? Representada en el altar. Después Jesús cambia su rol al de sumo sacerdote. eh, Entra al lugar santo, ¿cierto? Y hace todo lo que tiene que ver con el rito del santuario adentro, el incienso, todo el tema, para después en 1844 pasar al lugar santísimo, ¿cierto? Y ahí donde está el arca del pacto, las tablas de la ley. Y, y es como lo que estamos hablando acerca del Yom Kippur en realidad. Que quizás después en otro momento lo podemos extender un poquito más, porque es muy interesante. Y después cuando Jesús sale, ¿cierto? Eh, Hay algo que aprendí hace muy poquito, que en el Yom Kippur, por ejemplo, cuando se limpia, se manda al cordero que representa al diablo al desierto, para volver Ujú. al templo, el sacerdote se cambiaba las ropas. Y por ejemplo, lo aprendí hace poquito, que Jesús también cuando termine su intercesión en el lugar santísimo y venga por nosotros acá a la tierra, también se cambian las ropas, po, pero se cambia a las ropas a una vestimenta de rey para venir a descender a la tierra y es como una imagen súper bonita. Me encanta todo lo que tiene que ver el santuario, los tiempos, el proceso, en Jesús y también en nuestro proceso de salvación, porque tiene que ver con el cambio del carácter, de reconocer a Jesús como el Cordero, después nosotros estudiar, ¿cierto? Al interior del lugar santo, estudiar, orar y usar la Biblia como la luz, la lámpara de mis pies, tu camino, y, y avanzar con el proceso de santificación y del cambio del carácter, pues lo encuentro así impresionante. ¿Y cómo los judíos no pueden reconocer Es eso? bonito. Es muy bonito. Ujú. Es Ajá. bonito y es mucho más profundo que los sistemas de adoración que tenían de los altares, porque el Sí. altar igual hablaba sobre el sacrificio de Dios, pero cuando instauraron el tabernáculo, aquí tenían todo el plan de salvación, o sea, ya todo se le está dando un significado mucho más profundo que antes. No solamente era un sacrificio, era una intercesión completa para con nosotros. Es Ujú. bien bonito ver como las facetas que tiene Jesús en nuestra salvación. El hecho de todos los símbolos que tenía el santuario y los materiales incluso. Porque estaban, por ejemplo, se ocupaba acacia, se Mm. ocupaba árbol de acacia. El árbol de acacia es contundente acá, hay harto. Sí. Solo que no es bueno para trabajarlo. Lo hablamos una vez con el Dani. Le Ujú. preguntaba yo a él, ¿cómo podría trabajar? Porque el Dani es carpintero. Claro, es como Y bien es nudoso. interesante porque... Ajá. Es interesante porque en la Biblia los árboles siempre simbolizan al ser humano. Y justo el Señor ocupó el árbol más difícil para trabajar. Pero... Ajá. Pero me llama la atención lo del arca, por ejemplo. El cofre. El cofre ya era un motif en el tiempo, en el periodo cananita. Y incluso en Egipto existían estos cofres portátiles que cargaban símbolos, que cargaban cosas. Por ejemplo, cuando se descubrió Tutankamón, ¿se acuerdan de Tutankamón, no es cierto? ¿Han escuchado Tutankamón y la maldición de Tutankamón? Se encontraron cofres ceremoniales pues, que tenían asas, tenían varas para transporte, parecía, ¿no?
Sí, sí. Eh, Aunque el de la Biblia tenía un carácter único, porque no tenía, por ejemplo, ídolos. No tenía cosas como ellos. Tenía las tablas, el maná. No habían imágenes. Aquí en Timná hicieron un tabernáculo. Porque en Timná es donde tú puedes sacar los materiales para construir el tabernáculo. Hay cobre, hay minas que puedes sacar material, metales, también están las acacias. Y cuando tú vas, todos los dibujos de los ángeles, incluso las figuras de los ángeles, no tienen rostro. No tienen rostro porque no era lo importante, ¿no? Ujú. Fijarse en ellos, sino que fijarse en la presencia. Y quiero terminar con esto, ¿no? Con el concepto de Shekinah, que tiene que ver con, vamos a decirlo así, con esta presencia que nosotros entendemos que era el humo que llenaba el tabernáculo. Y que también, incluso en el tiempo de Egipto, cuando se hacían, vamos a decirlo así, ritos a Amón, se realizaban rituales en donde solo los sacerdotes podían entrar. Y este motif de los 2 cuartos, templo de 2 cuartos, existía ya en el tiempo del periodo cananita, en Sumeria. Pero hay una peculiaridad en el templo de Israel, que el marco de entrada, y con esto termino mi comentario, el marco de la entrada del santuario, bueno, finalmente el que hace Salomón, ¿no? Es diferente. Bueno, tiene también el motif de los pilares. El motif de los pilares también es diferente. En los que eran paganos tenían varios pilares en forma de pasillo hacia adentro. En cambio, ¿se acuerdan cómo eran los pilares? ¿Ustedes se acuerdan? Que era un cuadrado. Ya, pero ¿cuántos pilares habían así como en dónde? Alrededor de la carpa, po. O sea, habían Ya, pilares en habían el 5 en la cerco. entrada Sí. y 4 en la entrada del lugar santo. Ah. Entonces, Ujú. algunos piensan que el símbolo es del Pentateuco, ¿cierto? Y de los evangelios. Ahí le sacan símbolo. No está en ningún lado, pero puede hacer sentido. Entonces, el marco se hacía diferente. El marco era como escalado. Quizás tiene un nombre técnico, quizás el Dani no sabe. Pero se hacía escalado. Se hacía escalado, así como con peldaños. Un marco así. Un marco escalado, así. Como una escala, hacia adentro. Se encontró en Kilbet que ya fue una pequeña representación del tabernáculo del tiempo de David y tenía ese marco así. Entonces, ¿por qué llama la Ya. atención? Porque la entrada, bueno, Jesucristo es representado como la puerta, pero no solo como la puerta, sino que como la presencia. Y esas cosas eran únicas, únicas, porque no hay templo en donde se registre realmente, donde ellos interactuaban realmente con Dios y Dios hacía los milagros, sino que en el templo de Israel, en donde el humo llenaba el templo y estaba la presencia del Dios que los ayudaba y que podían acceder cualquier día del año. No era solo en el Yom Kippur, Dios era accesible todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no vivía en el Monte Olimpo, en Ujú. Marte. No vivía en un lugar apartado ¿En dónde vivía? En medio de ellos. Entonces, ese es un contraste importante y que representa a Jesucristo. Porque los dioses se apartaban del hombre, se vengaban del hombre y a veces tenían Qué envidia lindo de eso. él. Pero Jesucristo vino y se convirtió en uno inferior a ellos. Se hizo como hombre y aún así más humilde. Entonces, eso quería resaltar. Oye, aprovechando de que hablaste de la Chequina y del Arca del Pacto, hay un tema súper bonito que también se aplica en la imagen de Jesús, pues, como símbolo de Jesús. Que, por ejemplo, nosotros sabemos que ya la caja esta donde se guardaban, la caja del pacto, ¿cierto? Estaba cubierta por la tapa, ¿sí? Que es la tapa del propiciatorio, que se llama, donde estaban los ángeles, ¿cierto? Que apuntaban hacia el centro y se cubrían la cara con las alas, ¿cierto? Y en ese momento, en ese lugar es donde se presentaba la Shekinah, ¿cierto? Donde estaba como su máximo esplendor.
Y lo interesante, por ejemplo, es que en Juan eh, muchas veces se dice que Cristo es la propiciación de los pecados y del mundo. Creo que Juan 2:2 por ahí. Entonces lo interesante es de que Juan dice que Jesús es esta tapa. La tapa del propiciatorio es Jesús. Y lo interesante y lo bonito de esto es que esta tapa es la que cubre las tablas de los 10 mandamientos. Po. Entonces es Jesús quien cumple los 10 mandamientos y los cubre para que nosotros podamos cumplirlos. Es como nuestro aval, ¿cierto? Nuestro intercesor. Físicamente, ese es el simbolismo de la tapa que es Jesús. La tapa del arca del pacto, del propiciatorio. Jesús es la propiciación para cubrir las tablas. Es muy bonito ese simbolismo. Siento que todo lo que tiene que ver con Jesús acá es 10 de 10. Siento que el papel que juega, el rol que hace Dios en esta relación es muy linda. Pero me llama mucho la atención también de lo beneficioso que es para el pueblo de Dios todo lo que se está haciendo. O sea, cuando Jehová le habla a Moisés, ¿cierto? Le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda, de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda, ¿ya? Porque necesitaban un lugar físico en el cual pudieran adorar. Era necesario esto. ¿Por qué era tan necesario? Porque imagínense, bueno, ya sabemos el contexto, ¿cierto? Se salió de Egipto, están en el desierto, ¿cierto? Ahora les dieron las leyes y el pacto que el Señor quiere hacer con ellos, pero, como les decía, aún no se había instituido una forma permanente de culto. Entonces, solamente estaban los altares de sacrificio que se podían hacer y ya se había, cierto, dado todo lo que necesitaban sobre eso, pero no se había formulado este sistema completo por el cual se iba a adorar al único Dios verdadero. Y es un medio súper efectivo de hacer que la gente se acerque a adorar y que llegue, ¿cierto?, a una comunión, a una obediencia, porque tienen que ir al lugar a hacerlo, ¿ya? Y no solamente eso, sino que al pueblo de Israel lo iban a proteger mucho de adoraciones a dioses paganos que seguramente, como estaban en ese peregrinaje, podían encontrarse tanto con altares o con gente que estaba adorando a dioses paganos. Entonces era necesario, ¿cierto?, como reafirmar la adoración israelita en ese sentido y que no pudieran mirar para los lados. Por eso es que se coloca, ¿cierto?, el tabernáculo en medio, o sea, todas las carpas estaban mirando para allá y la idea es que su vista no se desviara a las adoraciones que podían haber en los alrededores. La idea era, ¿cierto?, que dejáramos de ver los dioses paganos porque el Señor ya nos había sacado de Egipto y ahora tenían el privilegio de participar, ¿cierto?, en esta adoración. Y no solo en la adoración, es muy bonito, sino que también en la construcción del lugar que iba a ser la morada de Dios entre ellos. Y se les hace un llamado, ¿cierto?, a toda la gente y tiene que ser con el corazón. Tiene que ser, ¿cierto?, de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo. O sea, el Señor aquí no estaba rogándole a nadie. El Señor estaba pidiéndole, ¿cierto?, que la gente que de corazón quisiera aportar, que fuera parte de esta adoración, que es así como un cambio histórico aquí para los israelitas. Entonces iban a ser parte de algo mucho más grande y, como estábamos conversando, de este simbolismo que era tan importante para el plan de salvación. Entonces Dios deseaba recibir solamente las dádivas, ¿cierto?, que procedieran de el corazón, no que vinieran de la mano o que vinieran del bolsillo. Él solamente iba a aceptar que fueran dadas de forma libre, dadas de forma voluntaria y de corazón. Entonces ese era el registro que el Señor quería tener en esta casa que iba a ser, ¿cierto?, la casa donde Él iba a habitar. Y esto no lo vemos solamente una vez en la historia, es bien bonito porque cuando como que quieren encontrar al Señor, la verdad es que los israelitas se ponen las pilas. Y otro momento de eso se vio un espíritu más o menos similar cuando fue construido el templo.
también vinieron ciertas personas y vieron de corazón. O cuando reconstruyeron el templo después de el exilio, ¿cierto? Babilónico, también la gente de corazón da, ¿cierto? Para poder tener al Señor entre ellos. Qué bonito. Entonces, esto es algo que no solamente, ¿cierto?, es para que el Señor habite, sino que también mueve el corazón de la iglesia. Es súper bonito que el Señor cambie nuestra vida en ese sentido, protegiéndonos de los dioses paganos y también motivándonos, ¿cierto?, a adorar en comunidad. Y qué lindo es que los corazones se mueven así. Oye, hablando que la Titi tocó el tema de la construcción, hay algo que me gustó que redactó el escritor de la escuela, que me llamó así bacán la atención. Cuando dice que no solo era, como decía la Titi, que era una ofrenda voluntaria, sino que parte de la construcción del templo fue que Dios capacitó al pueblo, pues, y eligió ciertas personas, ¿cierto? Los que dice que les dio habilidad, les dio creatividad y les dio imaginación. Para, no sé, yo imagino que para que pudieran desarrollar algún problema constructivo, una cosa así. Los carpinteros, la gente que trabajaba con metales, en fin. Y eso me hizo acordar que de repente puede servir para los que nos escuchan. Es que Jesús trabaja mucho con la imaginación y la creatividad. Elena de White en Mente, Carácter y Personalidad dice que Jesús usaba mucho la imaginación y la creatividad mirando las cosas cotidianas de su entorno para poder aplicarla en parábola, en enseñanza y cosas por el estilo. Entonces me llama mucho la atención de que Jesús capacita a la gente para cosas específicas, pero aquí la otra parte quizás no tan buena, que también la habla Elena, es que la imaginación dice que debe ser controlada, ya todo lo que tiene que ver con la mente, porque de la imaginación también salen muchas cosas perversas. Elena de White dice, por ejemplo, que el consumo de té, café y cosas así altera la imaginación, que la masturbación y todo el tema de la pornografía altera también la imaginación. Dice que, por ejemplo, esto, no quiero sonar machista, pero por ejemplo, habla acerca de las mujeres y de la ensoñación despierta, sobre el tema de que sueñan despierta y se hacen expectativas y cosas así, que también altera la imaginación. El hombre se enfoca más en temas como del cuerpo, del deseo y cosas así, pero es súper interesante el tema de la creatividad. Y en este caso Dios sabemos que lo utilizó de una manera correcta. Y hay otro sentido en esto, es que, por ejemplo, Elena también habla que Satanás ha querido desvirtuar el tema del santuario, de la construcción del santuario. Esto lo había leído en el libro de Cristo en su santuario, en el capítulo El ataque a la verdad del santuario, que hizo ya para nuestros tiempos, donde dice que Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degradan las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Entonces, aquí es donde yo digo, pucha, si la imaginación, la creatividad es terriblemente importante, porque el santuario era una cosa de mucho respeto, que se hizo con materiales de primera, con mano de obra de primera, y ahora Satanás se ha esforzado mucho en deformar ese respeto que deberíamos tener por las cosas celestiales, po. Y las ha vuelto en algo que satisfaga nuestra imaginación y nuestro deseo carnal. Entonces hay que tener como ojo en ese aspecto. Si vamos a usar imaginación, que sea para algo que sea correcto en Cristo. El conflicto de los siglos, Elena de White habla sobre el tabernáculo, dice: el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de ese templo celestial,
donde Cristo, nuestro precursor, ministra a favor de nosotros ante el trono de Dios. Ese templo, lleno con la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus radiantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, solo podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificarán manos humanas un pálido reflejo de su inmensidad y gloria. Amén. Así que aprendamos del tabernáculo y Jesucristo. Bueno, existe ese libro, ¿no? Cristo en su santuario. Sí, existe. Pero no es un, yo lo leí, no es un libro de Elena White, es un fideicomiso. Sí, una recopilación. Así que es bueno. Eso. Muy bien. Estaban esperando que dijera, pero no tan bueno. No, sí, bueno. o algo así. Yo estaba esperando el remate. Lo sé, conozco sus corazones. Qué pillo con la cita del Dani que dijo que las mujeres sueñan mucho despiertas. Que sueñan ¿en serio mujeres. A ver. Que sueñan despiertas. Voy a preguntar aquí. Yo no sueño tanto despierta. A ver, pero... ¿Con doramas? Y mira, justo esa... Chuta. Con cosas bonitas está diciendo. Voy a quedar mal. Pero justo el título de ese fragmento se llama La imaginación pervertida. Ok, entonces no quiero saber. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y se publica semanalmente en Spotify. Espacio Podcast lo pueden encontrar, y en iVoox. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, tanto en Spotify como en iVoox, y podemos comentar. Que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Llegar con buena disposición el sábado mañana. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Cuando Dios desaparece. Que es Éxodo 32, si no me equivoco. Estamos finalizando, nos quedan 2 lecciones. Al 33. Así que se preparan, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao. Chao.